Expreso Querétaro presenta. Gracias, amigos de Blanco y Negro, como siempre a través de la plataforma de Expreso Querétaro en la 107.5 de la frecuencia modulada. Le agradecemos infinitamente su compañía y su confianza. Mario León Leiva, ¿cómo andas? Buen día, buena tarde, buena noche. Nos dijeron que les dolía la cabeza a algunas personas de la audiencia, del auditorio, pero creo que ya encontraron la causa. Creo que es la chamarra de Mario. ¿La chamarra verde? Sí, la chamarra de Mario. ¿No se la mandaron de la franquicia esta? Pensábamos ¿Verdad? ¿De la franquicia? Pero no empieza muy bien. Sí. Mario León, ¿cómo estás? Perdón, Muy bien, Oli. Oiga, el fin de semana que pasamos el pasado 22 de febrero, un evento muy importante, como dicen los políticos, un antes y un después, con primero la detención y además abatimiento te voy de a un líder interrumpir, criminal. En este podcast no juzgamos cuerpos ni vestimentas ajenas, por favor. Bien. Ok. Bueno. Dicho lo anterior, ya se blindó. Bueno, ya. Bueno, viene el tema del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, que bueno, tiene que ver con la captura, detención y además, pues, abatimiento, ¿no? Del líder criminal de una organización y todo el relajo que después muy poderosa del Cártel Jalisco Nueva Generación, 25 soldados que lamentablemente fallecieron también en esa refriega y además 30 que, pues, integrantes del Cártel Criminal que también en estos diferentes eventos también. Pero también hay que decirle una legión también de incrédulos mexicanos que pues seguimos preguntando o mucha gente sigue preguntando que dónde está el cuerpo, que si realmente lo mataron. Ya acaban de informar que se está reclamando ya los restos, Ya hay personas que están reclamando, están reclamando. Y hay que también decir que bueno, Donald Trump se adjudicó la captura y muerte de este capo, se la adjudicó él. Y bueno, pues no ayuda en nada al ambiente que se tiene acá en México sobre el cuestionamiento de quién dio la orden, ¿no? Es increíble que en las mesas en las que me he sentado yo a tomar café o té, porque no tomo otra cosa que no sea eso, todo el mundo, no, eso lo ordenaron los gringos. Bueno, pero la declaración de Donald Trump. ¿Y tú crees que no? No. Yo creo que fue la pregunta era, ¿la presidenta mexicana estaba enterada y sabía de ese operativo? Yo creo que sí, ¿no? Pues la pregunta que muchos nos hacemos. Ella es la comandante de las Fuerzas Armadas. Lo que ayer sale a decir Donald Trump, de si fue un operativo, lo que logramos éxitos. Sí, es Donald Trump, pero hace unas semanas. Y otro cuestionamiento es también que nunca han aclarado en qué circunstancia le dispararon al Mencho. En un enfrentamiento, entonces también los mismos incrédulos están preguntándose, bueno, ¿y si era necesario matarlo? O sea, porque también suena a que mejor muerto que hablando, ¿no? Mejor muerto que hablando, y que sería el primero Donald Trump en pedir la extradición. Sí, claro. Pero obviamente. Era un intercambio de disparos, tengo entendido, por la narración y la crónica. No, sí, ahí está videos. Trevilla, el general. Oficial. Sí. Ahí está videos de la balacera, pues, pero ya en el primer círculo de él, o sea, ya al llegar al objetivo, digamos, no se sabe en qué circunstancia se le detuvo, se le hirió. Claro. Y preguntábamos lo del tema de la presidenta, y digo porque se acaba digamos, una propuesta política del gobierno anterior de López Obrador de abrazos, no balazos. Sí. Y entonces con esto marca una etapa distinta que se parece más bien a la que en algún momento quiso Felipe Calderón Hinojosa. Yo precisamente te decía ayer en el radio eso, ¿no? Adiós, si es un punto de no retorno, ¿no? Sí. O sea, después de esto del Mencho, pues yo creo que podemos dar por terminado el abrazo no balazos y ya nada más quedaron los balazos, ahora sí, ¿no? Yo creo que sí. Y yo creo que queda el combate, ya sin llamarle guerra, pero yo creo que la verdad muy bien hecho que el gobierno federal tome las riendas de una responsabilidad que pero tiene. Sí la está tomando. Yo creo que precisamente sí, ¿no? Por eso preguntamos que quién dio la orden, porque si la presidenta orden la dio Donald Trump. El gobierno mexicano, el gobierno mexicano que lleva 7 años dando abrazos y no balazos, en lugar de ejecutor se convierte en víctima de este operativo, porque son los que van a pagar las consecuencias. Sí, claro. Ya vimos cuántos muertos hubo en este operativo y bueno, y toda la violencia que se encadena en los primeros días. El clima social en México después de esta operación, bueno, ¿qué fue? Suspensión de clases, suspensión de eventos masivos, cierres comerciales. Entonces, yo creo que por eso es muy importante saber si la presidenta tenía conocimiento, si dio la orden ella, si la dieron de Estados Unidos. Pero hay otro tema ahí, Mario, Adán. Estamos en el 26, que es el año del Mundial, por lo menos también. Que se jugaría, por cierto, en Zapopan, en Jalisco, como una de las sedes y hay muchísimas dudas sobre eso. ¿Era en ese momento la posibilidad de poder realizar una acción de esa naturaleza? Yo creo que sí, porque fue México ubicado este personaje y había que ir por él. Yo siento, a diferencia de lo que dicen ustedes, y creo firmemente en que hay que reconocerle a las Fuerzas Armadas de este país, al ejército mexicano, su intervención y
y el sacrificio de soldados mexicanos que hicieron en esta operación. Y uno se pregunta por qué no lo hicieron hace 6 años. Porque no había las condiciones, Mario, ¿no? Sí, pero si se pudo hacer ahora, claro. se pudo haber hecho en cualquier otro momento durante los 6 años anteriores de la administración. No lo creo. Yo me quedo con algo que dijo el general Trevilla. Te voy a decir por qué. Porque me quedo con parte de lo que dijo. ¿Por qué no se hizo antes? Porque las condiciones de los operativos los planean y quienes viven un operativo son quien lo tiene que planear. Sí. Y no sabemos qué condiciones había hace 3 años para armar un operativo. El general Trevilla dijo, los que van a intervenir son los que planean. Yo no creo. Sin duda, es una explicación, pero no creo que... Sin duda que solo ellos tienen esa información, obviamente, pero uno se pregunta por qué, o sea, la voluntad de perseguirlo y dar con él. ¿Por qué no se dio esa voluntad hace 6, 7 años? Por eso o hace 10. No me dejaban hablar, pero hace un mes, más o menos. Nunca te dejamos hablar. Llegaron elementos del ejército mexicano en un avión de la Fuerza Aérea. Bueno, elementos del ejército de Estados Unidos. Ejército norteamericano, por eso, y que llegaron a unos cursos de capacitación. Y también el general fue a Estados Unidos también. Exacto, y eso no implica un ordenamiento de otra naturaleza. Pues es información clasificada, también hay que entenderlo, ¿no? Nosotros ya tenemos aquí este señor, ya lo tenemos. ¿Lo capturan ustedes o lo capturamos nosotros? Yo me quisiera ir por hechos, no por especulaciones de la gente que tiene en todos lados, incluyéndolos ustedes. ¿Pero cuál especulación? Si Donald Trump anoche dijo que lo capturó él. Pero Donald Trump estaba en su informe y está en campaña constante. Pero si hay elementos yo quiero irme a los hechos. ¿Y eso qué es? O sea, si hay elementos para creer que fueron ellos y no México. ¿Me dejan hablar de hechos? A ver. Sí, por favor. 22 de febrero fue cuando 22. fue domingo 22 de febrero. Un 22 de febrero también fue un operativo para capturar al Chapo. Un 22 de febrero. 22 de febrero, este operativo para la captura de Nemesio Ceguera. Murió, lo abatieron. Hecho número 1. Hecho número 2. El ejército mexicano fue quien actuó y quien Se te está olvidando algo muy importante. ¿Qué? El 25 de julio del 2024 entraron a Sinaloa y se llevaron al Mayo en circunstancias todavía no aclaradas. También un 20. A ver, y en circunstancias no aclaradas porque se sospecha, es más, hay muchos elementos para pensar que hubo elementos estadounidenses en territorio mexicano para llevarse al Mayo. Y además hay una narrativa ahí generalizada en Sinaloa y de la 4T para negar la intervención de agentes estadounidenses en México para llevarse al Mayo Zambada. Incluso Estados Unidos se creó también su propia narrativa para evitar ese conflicto diplomático. Por eso es que ahora con lo del Mencho, yo creo que además de por ejemplo, Donald Trump lo dijo anoche, pero ya desde el domingo ya había muchas sospechas porque en otros operativos ha habido intervención de la DEA y del FBI. Me quiero ir a otro hecho nada más, a ver qué se nos está pasando. 2 días antes se dio a conocer una grabación donde presuntamente el ex secretario de Marina, Ojeda, tiene con otro marino sobre el huachicol fiscal. Le confiesa y le dice todo esto, el dinero, cómo operaba. Es otro caso. Pero es otro caso, pero resulta que 2 días después esta noticia se va al caño. Se opaca y también la de los políticos involucrados. Es importantísima. Era muy grave ese señalamiento. Ahora audio de Ojeda. Yo vuelvo al caso del Mayo, al caso del Mayo. Se lo llevaron a Estados Unidos. Cosa de un mes y medio después de que se lo llevaron a Estados Unidos, recordarán que hubo una carta donde él señala al gobernador de Sinaloa del partido Morena de haber estado de acuerdo en el operativo y de haber participado para secuestrar, dice él, al Mayo, ¿no? O sea, se queja el mismo Mayo. Nadie hizo caso de esa carta porque pues obviamente en tiempos de otros gobiernos pues, hubiera tronado el gobernador, era el primero y a lo mejor hasta lo hubieran involucrado. Ahora, con el tema del Mencho, pues yo creo que hay elementos para pensar, dices, oye, ¿por qué está muerto y no capturado? Exacto. Yo creo que tiene que aclararlo. Es una cuestión de transparencia básica de la autoridad del Estado mexicano también para creer que de veras fue la fuerza del Estado mexicano y no la fuerza de Donald Trump. O que de veras es el Mencho, claro, en un momento lo que sea, pero yo creo que es una transparencia que tiene que cumplir el gobierno mexicano. Hay mucha incredulidad, ¿no? Pues precisamente para legitimar la acción del Estado mexicano. Desterrar de dudas, despejar dudas. Precisamente. Entonces lo que ustedes quieren es el cuerpo ahí y eso viola los derechos humanos. Periodístísticamente tendríamos que tener digan la por qué lo mataron. O la evidencia, ¿no? Que sí tendríamos que conocer y ver. Y luego hablan, por ejemplo, de la pareja sentimental, ¿no? Que también, sí. A ver, nunca dicen si la pareja sentimental contribuyó para dar información para llegar con él
Parece que sí. Para matarlo. Que estaban celebrando el Día del Amor y la Amistad, pero bueno, ya pasó. Pero yo le quiero agregar nada más antes de que nos vayamos a la pausa, el tema de lo que significa el Cártel Jalisco Nueva Generación. Oye, en temas financieros, en temas de dinero, en temas de mucha lana, ¿cómo se va a reorganizar, cómo se va a reestructurar, hasta dónde van a tejer? Porque además decía ayer Donald Trump, es una asociación terrorista mundial. Y además, si los ilusos pensaron que con matar al Mencho en México y descabezar supuestamente al Cártel Jalisco Nueva Generación ya se iba a acabar la presión de Donald Trump, pues no, o sea, porque anoche el señor ya demostró que él va por más y va a seguir presionando. Ahora, nosotros los mexicanos, creo que también es cosa también de que pensemos, ¿qué pasaría si no hubiera la presión de Donald Trump? ¿De veras el Estado mexicano hubiera actuado contra estos personajes o contra otros como lo ha hecho últimamente? Mario, tú lo dijiste de alguna manera, sí están los capos de los crimen organizado y todo eso, pero ¿y los políticos? ¿Dónde están? Envueltos, involucrados en estos temas. Esta organización criminal controlaba, pudo crecer y trabajar al amparo de muchos políticos desde el 2010 que fue creciendo. Ahí está el tema, ahí está el punto del fútbol. Pero entonces nos vamos a regresar, es culpa de Calderón y de Peña Nieto todo esto que está pasando. No es así, sino que no se actuó durante 6 años. Tanto que criticaban a Calderón por una guerra al narco, a ver, lo que pasó el domingo es una declaración de guerra, Sí, también. De fuerza. Es una declaración de guerra del Estado mexicano al narcotráfico mexicano, a la delincuencia organizada. Qué bueno, pero tanto lo criticaron. Reiterar nuestro más absoluto respeto a las Fuerzas Armadas. Totalmente, y reconocimiento. Hay que aplaudirles. Y a los caídos, ¿no? Hay que aplaudirles. Murieron en cumplimiento de su deber, ¿no? Eso sí. Pero yo creo que a nivel político sí hay muchas preguntas que responder. Los políticos son los políticos, como siempre. Y los políticos andan preocupados ahorita porque les van a rebajar un montón de dinero de prerrogativas con la ley electoral. La ley electoral. Tenemos que hacer pausa. ¿Cuál ley electoral? ¿Esa que prohíbe las bardas y los espectaculares? No, la de la presidencia. Esa no existe. No, la presidencia. Porque esa se la vuela todo mundo. Ya hasta la CTM tiene bardas pintadas. De Armando. No. Déjeme hacer una pausa. Ahí regresamos, estamos en blanco y negro. Estamos de vuelta con más información, con más análisis y también diversión aquí en Blanco y Negro. Sí, claro. Show cómico musical. Claro, también hay diversión. El único programa somos periodistas. Somos periodistas. Y de su madre, ¿verdad? Sí, también. Y me da mucho gusto recibir, y sí nos da gusto porque, pues sí. ¿Sí, de verdad? Sí, claro. ¿Y cómo por qué? No se dice de dientes afuera. Es neta. Eres Gudiño, el secretario de Gobierno del Estado. ¿Cómo estás, secretario? ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Adán. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, don Aurelio. Gracias por esta invitación. Y bueno, tenemos varios temas que queremos platicar y intercambiar contigo. Y uno de los principales, yo creo que este fin de semana se vivieron acontecimientos muy importantes en materia de seguridad y Querétaro, evidentemente, pues está inmerso en todo esto. ¿Por qué? Porque se tiene que activar protocolos de seguridad, se tienen que tener reacciones importantes y se tiene que tener una coordinación muy estrecha con la autoridad federal, finalmente. Y ¿Cómo ha sido? ¿Y qué fueron las primeras acciones que se tuvieron ante un hecho como el del domingo, donde fuerzas federales incursionan en Tapalpa, Jalisco, pero que tiene un rebote muy importante en todo el país? ¿Cuál fue la activación aquí en Querétaro y la respuesta para no alarmar a la población, pero para sí contener cualquier situación? A ver, primero fue el llamado del gobernador a todos los 3 niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal. Tuvimos una mesa de seguridad y lo primero que se hizo fue contener, es decir, se activaron los protocolos de seguridad a través de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana para blindar las fronteras. Y no solamente lo hizo gobierno estatal, sino también participó gobierno federal a través del Ejército, la Guardia Nacional, policías municipales. Creo que esa fue la primera acción. El gobernador de manera inmediata convocó una mesa de seguridad y desde el día domingo antes de mediodía ya estábamos todos en esa mesa actuando y de manera muy responsable y sobre todo también conteniendo, que era lo más importante. Y el segundo punto fue informar también de lo que estábamos haciendo, así como también acciones
de acción, es decir, no se toleró ninguna acción, sino fue muy contundente también el actuar del área de seguridad aquí en Querétaro. Sí, muy puntual, porque además estábamos escuchando lo que estaba ocurriendo en estados como Jalisco, en Michoacán, incluso en Guanajuato, ¿no? Muy cerca de Querétaro, y nos llamó la atención porque había ya una definición en varios estados de la República en ese momento, y en Querétaro parecía que las cosas se mantuvieron en calma. ¿Cómo se logra esta coordinación institucional, mi querido secretario? Yo creo que se logra a través de una buena comunicación, a través de una buena coordinación y bajo liderazgo del gobernador Mauricio Curi. También comentar que me parece que tenemos un secretario de seguridad fuerte, una policía que atiende y que está todos los días en calle, y un fiscal también que está muy atento. Es decir, trabajamos en coordinación y en comunicación también con policías municipales, y creo que es el éxito, que hay una gran coordinación y cooperación. Son 5 fronteras con diferentes estados y todos problemáticos: Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México, ¿no? Y Guanajuato. Sí. Calientitos. De esos 5, por lo menos 4 son muy calientes, ¿no? Y se reforzó la seguridad, ¿no? A ver, alrededor del estado de Querétaro está el 25% del índice delictivo en el país. Querétaro hoy se mantiene como un estado fuerte, con fortaleza, y también comentar algo, Mario, que las carreteras de Querétaro nunca se bloquearon, y fue algo que también de manera inmediata informamos. Oye, a ver, Querétaro no es una isla, pareciera, 25% no es una isla. Pasan cosas, sí pasan, y eso siempre lo ha dicho el gobernador Curi. En Querétaro pasan cosas. La diferencia es que cuando pasan, hay resultados. Si agarraron a los que prendieron los botes, ¿no?, de basura de afuera del Oxxo. Hay que decir que fueron los botes de basura. Creo que no fue al interior de la tienda, ¿o sí? A ver, se actuó de manera muy contundente, como lo dices. Hubo un intento de un Oxxo en Palmas, en Álamos, y se actuó de manera muy rápida con policía municipal y fiscalía. Actuaron, detuvieron. Ayer el gobernador anunciaba la detención de al menos 6 personas. Y algunos menores de edad, por cierto. Y algunos menores de edad que también ya con fueron vinculados, actos algunos de vandalismo. Sin embargo, se actuó muy rápido, y eso se debe a la gran cooperación y coordinación que se tiene aquí en Querétaro. Y la otra es que no somos omisos, ¿sí? No, tampoco podemos decir que no pasa nada, como bien lo dices tú, y lo ha dicho todo el tiempo el gobernador. Sin embargo, estamos actuando de manera permanente y estamos atentos a lo que pasa aquí en la ciudad. Y no solamente en la ciudad, también lo que pasó con otros queretanos que estaban en otros lugares. En San Juan de los Lagos, por ejemplo, ¿no? Jalisco. Así es. Donde hubo un coche bomba, por cierto, en San Juan de los Lagos. Así es. Ahora, ¿cómo fue la relación con la secretaria de Gobernación? Me imagino que inmediatamente después de que conocimos estos acontecimientos, hubo contacto con los secretarios de gobierno, te informaron a ti, te convocaron a alguna información especial para atender esta cuestión, ¿o cómo fue? Fue directamente el gobernador quien tuvo comunicación con instancias federales. Más bien, yo estuve en coordinación con los secretarios de gobierno de Jalisco, de Guanajuato, que era por donde la gente de Querétaro estaba y teníamos que apoyarles. Hubo también coordinación del secretario de Seguridad Pública de Querétaro, Giovanni, con sus pares alrededor del estado, así como también del fiscal. Ahora, yo sé que es información delicada. Estas personas detenidas son pertenecientes a una célula delictiva, son imitadores, o son personas muy afanosas con creatividad torcida. Es una investigación que está llevando a cabo Fiscalía, y yo en este momento no podría determinarlo. Precisamente te iba a comentar eso. El general Guillermo Lira hace 15 días aquí en esta mesa dijo que no había él dijo que la delincuencia organizada en Querétaro tenía un muy bajo perfil. ¿Consideras que sigue siendo eso? ¿O esto es una representación de que realmente no está tan de bajo perfil lo que sucedió el domingo? Bueno, a ver, la diferencia entre Querétaro y otros estados pues es abismal. Simplemente en Querétaro me parece que hubo algunos hechos, pero fueron atendidos y fueron sancionados por la autoridad correspondiente. Los presuntos responsables de estos hechos ya están detenidos. Incluso informaba el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández que ya 2 menores, que también refería el gobernador Curi. Pero no creo que sea de generación esponténea un tema así, por supuesto, vinculados a proceso ya. Sí, pero cuando es de bajo perfil significa, y estás aceptando, que existe, que existe alguna posibilidad, secretario. Que en algún nivel sí hay una operación, ¿no? O sea, a lo mejor bajo, pero sí había una en Querétaro pasan cosas, pero insisto, estamos preparados. Hay un estado, me parece, que está atento todos los días
al tema de seguridad y al tema de la gobernabilidad. Ayer incluso teníamos una reunión también con empresarios para darles seguridad. Sí, claro, es decir, no solamente estamos viendo la parte de ciudad, sino también darle seguridad a las instancias, a las empresas, a los ciudadanos, y eso es lo que nos atiende todos los días estar en el gobierno, y es algo que nos ha pedido el gobernador, que todos actuemos de manera responsable y eficaz. Ahí es muy importante la colaboración de estos empresarios de entretenimiento y de restaurantes, la participación que tenga con la autoridad. Que los alerten de alertar, sobre todo en canales oficiales de los picudos que lleguen, ¿no? Aquí hay personas raras, ¿no? Sí, a ver, hay una gran comunicación y estamos alertas. Hoy también se ha implementado el tema de los biométricos en los diferentes restaurantes. Hay comunicación directa de los responsables de los bares, de los antros, de los restaurantes con policía estatal, y cualquier circunstancia la están informando. Y eso nos permite entonces... ¿Está funcionando lo de biométricos? Sí, claro, porque que la responsabilidad sea compartida, es decir, cada quien se está haciendo responsable, y eso ayuda, y eso es algo que me parece que Querétaro es clave, que todos participamos. ¿Deben estar a la vista en los restaurantes los sistemas biométricos? No, la gente no los ve en realidad. La gente no los ve. No los ven, y es un tema incluso también de prevención de seguridad, pero sí están atentos. ¿No tendría que haber un letrero donde te avisen que está siendo tomado por un protocolo biométrico? No, porque están las cámaras normalmente los restaurantes, y los biométricos pues es un elemento más para cuidar la seguridad aquí en el Estado. En esta perspectiva de estos hechos que ya estás comentando, secretario Eric Gudiño, ¿qué perspectiva tiene hoy por hoy el gobierno del Estado de lo que puedan ser los días subsecuentes a esta crisis que se vivió el pasado domingo? No solamente en Querétaro, incluso en la zona centro de la República Mexicana. Pues bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que pase en el Estado, tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir implementando las medidas de seguridad en las fronteras, pero también en las zonas urbanas, y seguimos teniendo que trabajar en equipo con policías municipales, con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la policía, y por supuesto también con los empresarios y con la gente. Es importante también la denuncia, y es importante que lo hagan. Y a lo mejor también a nivel cibernético, por el tema de las fake news, que también fue un tema que distinguió este acontecimiento del domingo. Bueno, a ver, ahí mucha gente se quiso aprovechar de la situación. Las escenas generadas por inteligencia artificial. Claro. Entonces tenemos que ser muy responsables también, ¿no? Y es algo que se comenta, que necesitamos ser muy responsables de la información que se dé. Por eso hablábamos de que tienen que estar muy informados a través de las páginas oficiales de gobierno Estado, y también de medios y comunicadores responsables. Porque como el Diario de Querétaro y como Mario León. Oye, Eric, pero se va a mantener, pues sí. Digo, aprovechando para el comediante. Bueno, déjeme hablar, señor, por favor. Se va a mantener el resguardo en las zonas limítrofes del estado de Querétaro. Lo venimos haciendo, don Aurelio. ¿Permanente? Y lo venimos haciendo, y se va a seguir. Me parece que Querétaro no baja los brazos, y hoy más que nunca tenemos que estar atentos, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Muy bien. Nos tenemos que hacer un corte. Discúlpanos, por favor. Sí. Me decía, perdona, pero vienen los comerciales. Sí, me decía alguien, oye, ¿por qué mandan al corte si es un podcast? Me comentaron en 3 semanas. Porque también se transmite en radar. Se transmite en radio, entonces en radio tenemos que hacer ese corte. También hay patrocinadores. Hay patrocinadores. Si fuéramos solamente el podcast, pues sí, nos iríamos, pero dispensen, no sé, pero tenemos que hacer esto. Regresamos. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro con el secretario de Gobierno, Eric Gudiño. Nos estás platicando de la ayuda que se le dio a los peregrinos queretanos que andaban en San Juan de los Lagos. Y deportistas también, ¿no? Y había otro grupo también de deportistas, turistas también. Fíjense que el domingo hubo el medio maratón en Guadalajara, y bueno, pasa lo que ya todos sabemos, y eran grupos que iban de manera organizada, pero no todos coordinados. Entonces empezamos a recibir una serie de llamadas, mensajes por redes sociales, y empezamos a organizar a la gran mayoría de estos grupos. Para traerlos juntos. Sí, porque nos pedían ellos que les apoyaran. La verdad es que era muy complicado en ese momento. La verdad es que logramos la coordinación, no solamente en Guadalajara, que eran más o menos 829 corredores, o incluso hasta más, yo creo. Bastantes. O en San Juan de los Lagos, que al principio me dijeron que eran 2 camiones solamente de Pedro Escobedo. Después fueron saliendo otros 5 de Huimilpan, otros 5 del Marqués, y resultaron casi 800 personas en San Juan de los Lagos. San Juan de, 800 personas. Sí. Y 80 y tantos en... Y 800 en Guadalajara. En Guadalajara también traíamos un grupo en Nayarit, otro grupo en Colima,
otros grupos en Barra de Navidad que apenas llegaron ayer en Barra de Navidad. Sí, claro. Algunos estaban muy desesperados, se aventuraron. ¿Y hubo algún incidente con ellos? No, bueno, sí, con un grupo, la verdad es que sí hubo un incidente con un grupo de Pedro Escobedo, donde sí los detienen. Un bloqueo, tienen que pasar la noche en una gasolinera. La verdad es que yo estuve en contacto con todos, reconocer también el trabajo de mi equipo, de Manuel Puga, que también estuvo muy al pendiente de ahí, de Protección Civil, de Mariana Godard, de Policía Estatal. Logramos generar convoys o grupos que se juntaran, por ejemplo, en la Minerva, en Guadalajara, para poder sacarlos a todos. Pero fueron hasta allá con unidades, con elementos. Nos apoyó, no había las condiciones para nosotros estar por allá, Jalisco. Pero nos apoyó la policía de Jalisco, los encabezó, los sacó a Guanajuato. En Guanajuato ya los estaban esperando también gente del gobierno de Guanajuato, y luego en Querétaro. En el caso de San Juan de los Lagos, fue Guardia Nacional la que acompañó todo un convoy a varios de los peregrinos. Algunos también se vinieron por su cuenta, tengo que reconocerlo también. O sea, no todos los trajimos nosotros, pero organizamos estos convoys, estos grupos. El día de ayer todavía a las 6 de la mañana, 8 de la mañana nos trajimos gente. Como la gente se empezó a enterar en Guadalajara que Querétaro estaba organizando estos grupos, también decir que se nos empezó a pegar gente de Guanajuato, de otros estados, de San Luis Potosí, de Ciudad de México. Para sentirse protegidos también en el mismo contingente. Exactamente. Y fueron aproximadamente 1,905 personas las que nosotros contactamos. Hicimos grupos de WhatsApp. Algunos otros. Es un número muy importante, o sea, casi 2,000 personas. ¿Y los trajeron en camiones, en coches? En sus coches teníamos... Los abanderaron. Sobre todo íbamos monitoreando, nos enviaron ubicación. Nosotros íbamos en contacto con los gobiernos, tanto de Guanajuato como de Jalisco. La verdad es que tengo que agradecer también a esos gobiernos porque regresaron a Querétaro el mismo domingo. Algunos, prácticamente todos el lunes, el día martes y todavía el miércoles. Ayer por la noche llegaron los de Barra de Navidad, que eran los que se nos estaba complicando un poquito, que tuvieron que salir por Colima. Esa coordinación en el tema de seguridad ha sido importante con las autoridades federales, a los municipios. Me comentabas también, hubo una reunión urgente con los 18 alcaldes, presidentas y presidentes municipales para atender el tema de la seguridad, que quisiera que nos hablaras un poquito de ese tema. Y el otro es en la cuestión de infraestructura, también de la infraestructura en la relación con el gobierno federal y las obras que se están realizando en Querétaro, mi querido. Sí, a ver, también derivado de esto, el gobernador instruyó estar en comunicación con los 18 presidentes. Tengo que reconocer a los 18 presidentes que se portaron, la verdad. Sí, jalaron altura, todos. Todos jalaron, todos estaban coordinados, hubo responsabilidad de parte de cada uno de ellos. Sus policías estuvieron al tanto con la Policía Estatal, todas las áreas de protección civil del estado, de los 18 municipios, en coordinación con el área de coordinación protección civil y en comunicación constante un servidor con los 18 presidentes municipales. La verdad es que todos tomaron también las medidas. ¿Hasta los de Morena? Todos trabajamos por Querétaro. Los 18. Por Querétaro, sin filias ni fobias. Pues es que luego Querétaro ya tuvo, no se sabe con algunos, ¿no? O algunas. Tuvo el acto de reciprocidad de llevar a alguien de Querétaro a Guadalajara o a Guanajuato. Es lo que se hizo, la cooperación que se tuvo con Jalisco y Guanajuato, Michoacán. ¿Querétaro acompañó a alguien, escoltó a alguien o no se pidió ese apoyo? No, nosotros no nos pidieron ese apoyo. O sea, nadie nos... el problema era ya más bien, ¿no? Por eso, pero tenían que irse para allá, imagínate. No, más bien la cooperación que dio Querétaro fue traernos también de otros estados en estas caravanas, en estos grupos que hicieron. La verdad es que la gente muy organizada. Eran grupos pues que no se conocían en su gran mayoría. Claro. Y terminaron siendo los logramos brothers, terminaron siendo brothers, ubicar, muchos en diferentes camiones, en sus coches particulares. Algunos se adelantaron, se vinieron solos y les tocó zonas complicadas. Les comentaba este grupo de Pedro Escobedo que se adelantó, que fue retenido antes de San Juan de los Lagos, estuvo ahí 2 días. Les tocó una noche muy fea con la gente que los detuvo, pero bueno, se logró contactarlos y acompañarlos después en su regreso. Y por eso insisto yo en esta buena relación entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Querétaro. Pero en el tema de infraestructura, que también es un tema importante más allá de la seguridad, ¿cómo se va fraguando esta relación entre ambos gobiernos, mi querido Eric? Bien, de hecho, en esta parte de la infraestructura, pues hoy estamos trabajando específicamente en un tema que le toca a la Secretaría de Gobierno, que es el tema del tren. De hecho, ahorita venimos de instalar las mesas de atención social del tren, en el caso del municipio de Querétaro. Más tarde se va a llevar la del municipio del Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río, donde estamos presentando a través de las áreas de obras públicas una serie de propuestas
de obras complementarias que se deben llevar a cabo para que el tren funcione, sobre todo en San Juan del Río, ¿no? Sobre todo en el Marqués y Querétaro. Y aquí en Querétaro, en el centro, donde quieren ponerla. Las obras que estamos pidiendo y que estamos pidiendo que se tomen en cuenta es para que se considere la movilidad, toda vez que si no se atiende estas obras complementarias, la movilidad de la zona va a ser muy complicada, y en lugar de hacer un trayecto, para llegar a la estación te vas a tardar 1 hora, y lo que te vas a México son 2, entonces son calles muy estrechas, ¿no? Exacto. Entonces, está muy complicado el tema vial ahí. Querétaro está proponiendo una serie de obras alternas, Marqués otras y San Juan del Río. Entonces, ¿y cuándo y cómo las van a dar a conocer a las autoridades? Estamos en un proceso de informar nosotros, porque al final de cuentas los que vivimos, los que estamos y los que vivimos todo el problema aquí en Querétaro somos nosotros. Es muy, de repente, en un plano, en un ingeniero, pues es muy fácil de repente establecer una serie de medidas, pero me parece que los horarios, las problemáticas las conocemos con nosotros, y la verdad es que yo he notado apertura de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Néstor, específicamente de la YUS, y por supuesto del general Vallejo, de que nosotros presentemos también una serie de propuestas para complementar el proyecto del tren. En esta parte estamos trabajando en equipo. La semana pasada comentábamos aquí que muchos vecinos de varias colonias, por ejemplo del Tepetate, ¿no? que manifestaban que hay incertidumbre. Ya se cumplió 1 año de que anunciaron el Tren México-Querétaro y sigue siendo el mismo reclamo de diferentes vecinos en diferentes zonas. Por ejemplo, aquí en Querétaro, en la zona centro donde va a estar la parada, está el Tepe, está la Colonia España, está San Sebastián, San Sebastián, son por lo menos 4 colonias las más afectadas. Y ellos dicen que no hay nadie que les esté informando. Entendemos que es información desde el gobierno federal y que a ustedes tampoco les han informado. Nosotros hemos estado informando lo que nos informan, y nosotros sí hemos tenido acercamiento en todas estas colonias. Ahorita se está trabajando en lo que es el derecho de vía. Y ha habido las indemnizaciones también, eso es todo un exactamente, tema, ¿no? En el caso de que tenga que haber indemnización tendrá que ser SEDATU, pero hasta ahorita la información que tenemos es que no va a haber ninguna afectación a ninguna casa. Sin embargo, sí a vialidades, que implica que que donde pasaba antes tu coche, ahora va a ser un andador, ya no una calle. Entonces, esa es una afectación que se tendrá que trabajar en su momento. La Secretaría de Comunicación y Transportes ha mencionado a través de SEDATU que van a estar trabajando sobre eso. No hablamos todavía de indemnización porque no hay ninguna afectación en casa. En el caso de San Juan del Río, sí hay una serie de afectaciones que va a haber algunas casas, y ahí se está trabajando para poder llegar a un acuerdo y poder indemnizarlos. Oye, Samuel Mena, hace unos días, delegado de la Secretaría de Gobernación, dijo que para abril o para mayo, como la canción de los Carrión, queda la carretera México-Querétaro en este tramo de Solo se sabe esa canción, ¿no? Sí, yo también me la sé, pero ya no dije nada. No, se llama Las Cerezas. Se llama La Tercera Edad, ¿no? Es otra época. Se llama Las Cerezas, para empezar, ¿eh? Yo era un niño cuando estaba esa canción. Este no, pero se hace pasar como niño, si la conoce. No. Si la conoce, ¿verdad? Los señores, los señoros. A ver, pregunta. No, sí. Abril o mayo. Necesitan terminar esa obra, toda vez que si no se termina pronto, a ver, la movilidad se va a seguir colapsando. Hoy es un rollo pasar de Pedro Escobedo, llegas a Pedro Escobedo, para acá a Querétaro, es muy complicado. Sí. Entiendo que están trabajando a marchas forzadas. Yo no desconozco si lo van a terminar fecha de abril para abril o para mayo. Sí, claro, ya Dios dirá, pero entonces el tema de San Juan del Río, Querétaro, y luego en la zona de Miranda, que también ha sido muy complicada, secretario, ¿ahí qué? Pero ahí yo creo que no tiene la culpa, el tren toda la vida ha estado un desmadre. Es una obra que sí es otra cosa. Sí, por eso hablaba de esta infraestructura que obviamente también tiene que mantener una infraestructura, decía Peña Nieto. Infraestructura. Y necesitan terminarla porque también eso va a implicar mayor complejidad de la movilidad del Estado, sobre todo la gente que cruza y que viene todos los días a San Juan, lo están anunciando, o los que van a septiembre del próximo año, o sea, ¿sí les va a dar tiempo? O sea, son prácticamente Mira, lo habían anunciado primero para mayo, ahorita ya pasó para septiembre. Yo creo que se deben de tomar el tiempo necesario, pero tienen que hacer una obra bien hecha. Pero el tren completo lo están anunciando para septiembre de 2027. Claro, y yo creo que si se tardan un poquito más, no estaría mal, siempre y cuando, tomen en cuenta todos los aspectos que complementan la obra del tren, porque de nada sirve tener una estación que no puedes llegar. Ya vimos lo que pasa cuando quiere inaugurar todo
¿Cómo va la relación en el Congreso del Estado con los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias? ¿Ha cambiado, se ha modificado? ¿Hay apertura? ¿Hay una relación también distinta? ¿O hay algunas complicaciones de las que tenemos que conocer? Se siguen peleando. Hoy empieza algo importante en la legislatura. Está la reforma electoral, está la Hoy reforma empieza el análisis judicial. de la reforma, ¿no? Hoy empieza, sí, claro. ¿Cómo está esa relación? Son 25 diputados, o sea, es decir, ahí no es como que no decide uno, deciden los 25. Yo creo que también ese es lo bonito de un Congreso. Oye, pero con ganas de pelear con 2 bastan, ¿eh? Claro. O sea, no requieres 25. Con 2. Pero sí va a haber tiempo, sí se van a discutir esos temas. Sí, ellos están en ellos y tienen que discutirlos. Son temas que además es una ley que ya mandó el gobernador. Además hay una disposición federal. Entonces dijeron que para junio más tardar. Yo espero que pronto puedan determinar. ¿No es para abril o para mayo? No hay fechas también, pero creo que están en ese proceso. Hoy, como dices, empezaba una discusión sobre la. ¿Hay diálogo con ellos? Hay diálogo, hay coordinación. ¿La postura del gobierno es que se meta de una vez en la elección del 27 o retrasarlo al 28? Yo creo que la postura del gobierno es primero que aprueben esta reforma y ya la complementarias es el tema. También hay que esperar porque entiendo que a nivel federal también están tratando de modificar los tiempos, es decir, que a lo mejor ya no será el 27, sino será el 28. Todo el desmadrito que hicieron. Entonces, creo que eso es una labor que van a estar haciendo los diputados. ¿Cómo lo van a resolver y cuándo? Y de manera responsable. Claro. Bueno, pues ya. La carga presupuestal al INE también para organizar una elección tan compleja. Y luego después de la propuesta de la reforma electoral, que también habría que considerar en esta misma discusión. Ya hablamos de eso, sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros a través de la plataforma. Pues un montón de temas, Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme estar aquí. Es un honor siempre estar con ustedes. Es un honor. Es un honor estar con ustedes. Ya vas a empezar. Sí, estar con Eric hoy. Vete a Tabasco. Es un gusto, don Aurelio. Gracias, estar con usted. Sí, vaya, ve a Tabasco. Que no se nos olvide, querido Eric. Ve a Tabasco. Vete allá al rancho de aquí. Sí. Gracias, Eric. Vamos a mandarlo al rancho. Sí, gracias. Córrele. Gracias. Hacemos pausa y regresamos, señores. Vamos. Bueno, seguimos en blanco y negro, un tema importante en el Congreso del Estado. Yo no sé si les va a dar tiempo o no a los señores legisladores de la 61 legislatura. Claro que les da tiempo, tiene un chingo. Todo en esta vida se puede. Traen temas muy importantes que los han ido dejando y pateando y pateando. No, pues tienen que asumirlo. No, estás mal, Aurelio. Tienen que dedicarle tiempo y capacidad para... Necesitan análisis y discusión, por eso se alargan las cosas. Pero no se alargan porque estén discutiendo, sino porque no están haciendo nada. Ya están discutiendo. Mira, el tema de la reforma judicial. Ya está, arrancó. Ya dijeron que para junio. ¿Y? Pues van a discutir. Y luego, y analizar. Estamos contrarreloj, mi querido Adán. Ya ves que ahorita nos platicó el secretario de que estaban agarrándose, que ya se pusieron de acuerdo. Yo tengo mis dudas de que les dé tiempo, de que se pueda realizar realmente un debate, discusión, análisis, como que requieren tener además las diferentes fuerzas políticas. Por ejemplo, yo lo platicaba con el diputado Eric Silva, sería muy bueno que lo pusieran a consideración esta propuesta de la reforma judicial de la ciudadanía, que fueran a las universidades. Hasta me dijo, híjole, ya no nos va a dar tiempo de hacer foros, ya no nos va a dar tiempo. Otra consulta. Pero es un tema muy importante que tiene que ver con la elección del 2027, salvo tu mejor opinión. La judicial es una cosa. Judicial. Y la electoral, que la presidenta ya hizo, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, los pluris, el dinero, ya se va abriendo el panorama para saber si efectivamente en octubre arranca de manera formal el proceso electoral aquí en Querétaro. ¿Arrancará o no arrancará? Esas reformas tienen que estar 6 meses antes de que arranque el proceso electoral, nada más. Pues yo digo que no va a dar tiempo. A eso me refiero, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pero son sigamos discutiéndolo mejor y analizando. ¿Para qué llevamos prisa? Pues nuevamente una reforma también una reforma que tiene que ver con los políticos, que le importa a los políticos. Claro, solo a ellos. Cuando tenemos tantos temas en este país. A ver, ¿cuándo van a hablar de arreglar la carretera, por ejemplo? De modernizar las terminales de autobuses, de los aeropuertos. ¿A qué horas se van a poner a trabajar? Porque solo hablan de temas que les interesan a ellos, la verdad. De cómo hacer la trampa más fácil para ellos. Entiendo perfectamente. Pero es un tema que se y la reforma judicial era lo mismo, un tema totalmente político, un berrinche, etcétera. Hizo hasta una propuesta el gobernador Curi el pasado 5 de febrero, que decía, queremos una reforma judicial un poquito a la queretana, donde haya que haya gente que sepa, que conozca, que tenga convicción también jurídica. A México yo creo que le hace falta más trabajo y menos reformas, ¿no? Menos grilla, ¿no? Pues que se pongan a trabajar sobre
Sí. Tanta reforma tras reforma tras reforma. O sea, pero mientras, Mario, el tema de la inactividad en el Congreso del Estado, pues sigue latente. No solo en el Congreso, o sea, pues, funciona. Las dependencias federales, o sea, es un relajo porque estás más entretenido siempre en cambiar las leyes que en respetarlas y ponerse a chambear. Sí, claro. O sea, ¿dónde está aquí una seguridad vial, una seguridad pública, una seguridad alimentaria? Que viva uno bien, que viva uno con y la bienestar, competitividad, y la competitividad del país, sí, que nos dejemos de discursos, de rosas, otra reforma que están por aprobar, que no es cierto, que ya fue aprobada, las 40 horas. La reforma laboral. ¿No creen que a este país le falta más bien que trabajemos más? En lugar de que seamos más productivos, ¿no? O que seamos más productivos, exactamente. Esa deberá ser la discusión del país. Tampoco se está discutiendo, por cierto. Discutir que si los plurinominales, etcétera. A ver, primero vamos a lo que más importa, que yo creo que es levantar al país. Vamos a lo que deja y luego a lo que apenas estamos. Pero es que ahí. Es que se la pasan metiéndole trampa en las reformas. Sí, como siempre. Y por eso muchos pensaban, yo soy uno de ellos, de que no era necesaria una reforma electoral, por lo menos ahorita. Pues yo creo que hay tantas cosas necesarias en este país, pero al último de la lista a lo mejor va la reforma electoral. Pero sí planteaba la presidenta a través de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, el tema de que no haya familiares que se puedan, que puedan buscar posiciones. Y los de Morena son los primeros. Que no haya la reelección inmediata. Decían del PRI, del PAN, y Morena fue los primeros. Ahí están los Batres, ahí están los Monreales. Ahí están. Y luego vienen los pleitos en las familias. Los Andis. Por eso hay los pleitos. Es que fulano ya es diputado, ya es esto. Y a nadie de la familia ha ayudado y ha invitado a trabajar. Sí. Eso ¿No también creo que sería más útil, por ejemplo, meter una norma para las carreteras y para las calles en el grosor del asfalto o el tipo de asfalto, el material, que siempre está el ancho de las banquetas. En ruinas, el ancho de las banquetas, un montón de cosas, temas de seguridad también. Sí. Cuando empezó el gobierno. De seguridad vial, vas a las carreteras, están todas las vallas, todas deshechas, porque hace 3 años se cayó un tráiler y quitó la valla y ahí nadie la levantó. Ahí sigue, nadie la levantó. Del gobierno federal. Exactamente. Cuando empezó el gobierno de López Obrador, me acuerdo que hubo una propuesta, por cierto, de senadores del PAN que decía, las carreteras que estén arreglando, que las estén reparando, que tengan los baches, no te van a poder cobrar la cuota. Y te cobran peaje de todas maneras. Te cobran peaje. La fregada. Oye, ¿por qué no impulsamos cosas como que en este país nadie puede traer un teléfono móvil si no da su credencial de lector y su CURP? Como en cualquier parte del mundo, o cualquier país decente. Pero una reforma bien. México, no lo que se está haciendo ahorita. Tienes no sé cuántos meses para inscribir tu teléfono y si quieres. No te voy a vender un teléfono si no vienes con identificación, punto. Claro. Que nadie pueda tener una propiedad sin que sea claramente cómo se compró, porque no nos han dicho quién compró. ¿Quién pompó? La cabaña esta de Tapalpa donde cayó, por ejemplo, en el era de una empresa ligada al Cártel Jalisco que se dedicaba a rentar cabañas. Fíjate nada más. Exacto. Imagínate ¿Cómo eso se mueve tan fácil? Juguito de naranja, por cierto, pero bueno. Bueno, para llevar, ¿qué tenemos, señores? Pues yo tengo que el negocio, un nuevo negocio. A ver. Pues rentas. O sea, la dirección de catastro y registro público de la propiedad se va a mudar, la van a mudar a la plaza esta que todavía no terminan en Los Arcos. Que está, ya van a terminar. ¿Cómo se llama? Distrito Barrio Santiago. Se llama Barrio Santiago, se va a mudar para allá el Instituto registral y catastral, algo así se llama, ¿no? Hay lo que es registro y catastro. Hay una taquería chilanga ahí del el Califa, que no es la buena. La verdad que tampoco atiende muy bien, pero también a mí no me gustó, pero bueno, eso es otro tema. Es otro asunto. La dirección de registro y catastro se va a cambiar a esa plaza con una renta pues considerable. ¿Qué ese es el tema? Como de medio kilo. Ay, caray. ¿Cuánto pagan? Y uno ni para amanecer mañana, dirías tú. No traigo ni para el rato. ¿Cuánto pagan de rentas diferentes dependencias del gobierno? Mucho. Del Estado, del no trae ni para el rato, municipal, pero mira el telefonito que trae ahí, mira. Pero me llegó de regalo. Es el reciente, es el más son reciente. los que repartieron aquí, a mí no me tocó. El 18. Bueno, ¿cuánto gastan de rentas, en pagos de rentas, para que se puedan ahí establecer ese tipo de pues ahí hay una muy buena, hay un buen negocito. Buen negocio. El crecimiento inmobiliario de Querétaro amerita buenas oficinas. ¿El qué? Crecimiento inmobiliario. Pues sí, pero... El boom. Pero pues yo creo que ya el gobierno del estado también tiene ahí varios inmuebles, ¿no? Rentas también las patrullas. Todo ya. Fiscalmente es más sano. Bueno, yo tengo para llevar un tema que se dio a conocer en el partido Morena con Mario Delgado, que es el secretario de Educación a nivel federal, el jefe de Marx Arriaga, el ex jefe de Marx Arriaga, pero que en temas partidistas tiene una actividad que le han encomendado, y es que él va a ser el coordinador del proceso electoral 2027 en la quinta circunscripción. Le gustan las de Timbiriche, ¿eh?
Dice. Sí. ¿No has visto un video donde sale cantando las de Timbiriche? Será mañana. Sí, es la de la ley Bagre. No, esa es otra. No, a ver. ¿Cómo la hacía de báscula? Oye, a ver, ya. Así como te he visto yo luego en los bares ahí. Va a coordinar 5 estados de la República. ¿Cuáles? Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. ¿Y a qué voy con Querétaro? Pues que había que ver cuál es la relación y cómo se va a ir conformando, consolidando quien pueda ser la candidata o el candidato. O sea que Mauricio Ruiz Olaya otra vez va a ser ahí el... Se cayó para arriba. Porque pues es su cuate, ¿no? Sí, claro. Es su amigo, ¿no? Muy amigo, sí fue coordinador incluso en la zona norte. Claro. ¿Y eso importa más que ser eficiente o no? Mira, lealtad, todo cuenta. 90% lealtad. Todo cuenta. Y además es diputado suplente, Mauricio Ruiz Olaya, de Luis Humberto Fernández. Y últimamente ha sacado declaraciones muy taquilleras, ¿no? Sí, pegadoras. Porque como quiere lucir, entonces ya habla de las escuelas piratas, de todo lo que no habló en los últimos 2 años. A ver, Mauricio Ruiz Olaya. O el último año más bien que lleva en el cargo, peleando su candidatura, a la cual tiene derecho. Pues la candidatura a... Presidente municipal de Querétaro por Morena. No se la van a ganar a Claudia Díaz Gallú, ¿sí? No, hombre, ese es de Mauricio. Yo creo que ahí lleva la delantera Claudia Díaz, ¿eh? ¿Sí? Yo creo. ¿Por qué? ¿Por género? Por Carlos ¿Por género? Por género, porque ella no pertenece a Morena, ella es del PT. Todavía es del PT. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues sería... ¿A poco Morena va a soltar una candidata por el Verde? Va a soltar Morena una candidatura Chema al PT. fue candidato por el Verde. Lo sé, pero... Y lo dejó pasar Morena, pues el PT es mucho más afín a Morena. Claudia es una muy buena opción, pero yo digo que Mauricio Ruiz está más cerca del oráculo. ¿Sí? Sí. Yo también considero eso, Bueno, pues hay que estar atentos y cómo va a ser la relación con Santiago Nieto, Gilberto Herrera, y con esta nueva disposición partidista. Bueno, ahí está. Las tribus de Morena, las tribus, los grupos. Está protegiendo marcas de la FIFA para que nadie en esta... Mira, ya hasta yo me voy a cuidar. En la fiesta futbolera del 2026... para que nadie diga para que no digas, y utilices la palabra de Copa Mundial. Registró más de ciento y tantas marcas a favor de la FIFA. Ya dije. Sí, exactamente. Ya nos van a cobrar. Sí. Entonces, es que si te refieres al Mundial o a la Copa Mundial de la FIFA, te cobran derechos. Te cobran derechos. Es una marca registrada. Di Fiesta Futbolera 2026. ¿No has escuchado los comerciales de que regalan boletos para el partido inaugural de México, dicen, por ejemplo? Sí, de la Fiesta Futbolera. Tengo que decir dilo, eso, ya no pueden utilizar. ¿Y quién lo autorizó? El INPI les otorgó. Pero lleva años eso, ¿eh? Sí, ya lleva años, ¿no? Es un trámite que se tiene que hacer y un trámite que tiene que hacer. Por ejemplo, los periódicos utilizábamos mucho en la cabeza, el TRI ganó, el TRI perdió, casi siempre el TRI perdió. Ajá. Bueno, pero como el TRI está registrado por el señor Alejandro Lora, no puedes. Alejandro Lora en otros mundiales sí se ha puesto, o en otras eliminatorias se ha puesto a demandar a los medios de comunicación, como si fuera marca. Porque él tiene registrado el TRI, la marca el TRI. Pues bueno, el INPI ya hizo este registro que lo debe de hacer y que debe de proteger las cosas de la FIFA, y ya lo hizo Santiago Nieto. Pero bueno, voy a otra cosa rápido. Sí. Rápidamente. Ahora sí, las declaraciones de Pancho Domínguez salieron rápidamente a ser atacadas. ¿Otra vez? Cuando dijo, estamos listos en el PAN con MC para una alianza. Pero él mismo dijo que no. Ya había dicho que no antes. Que no a las alianzas. Sí, pero ahora dijo que sí. Y ese decir que sí, inmediatamente MC y César Cadena salieron a decirle, oye, no, nosotros vamos solos. No va a haber alianza. No hay alianza. Ajá. ¿Y cuál es la razón? Oye, pero hace como un año sí se daba ya por hecho que iba a haber una alianza. Lo que pasa es que me dicen... trascendido que Pancho sí se había metido por allá para lograr posiciones, mis investigaciones que hice por mi cuenta, que se había ya reunido con dirigentes nacionales para una posible candidatura. ¿Se va a MCL? No. Entonces, otro Francisco Domínguez. Pero hace un año. Y como él se había acercado y ahora ya en el PAN dijeron que no, pues ahora él quiso abrir la posibilidad por negociaciones que a lo mejor había hecho. Para que su hijo sea diputado federal. Pero va a ser por el PAN ya. Su hijo va a ser por el PAN. ¿Y va a hacer campaña y todo? Sí, claro, tiene que hacer. ¿O pluri? No, va a ser. Domínguez Castro va a hacer campaña. Ah, ok. Y ha dejado ¿Y va a ser candidato por el PAN? Sí, y Domínguez Castro ha dejado en claro. Por Movimiento Ciudadano, por los dos. Que su papá, no, por el sé PAN. Claro, Adán, ¿Qué porque no entendimos? No, pues es que no entiende usted porque me interrumpe. Si me dejan hablar, yo termino, pero pues está especulando. Bueno. A ver, Domínguez Castro ha sido claro, va por el PAN y él dice, yo tengo mi carrera política
aparte. O sea, pero lo que estás diciendo es, o sea, de que Pancho Domínguez reabrió el tema de la alianza para meter a su hijo en la como candidato de mesa. Yo no dije eso, no sé de dónde lo sacaron. No, yo sí, dije. Yo también entendí lo mismo. No, se entienden mal. No, pues te explicas mal. Él había hecho conversaciones hace un año y ahora le están cobrando. Nos habías dicho que sí. Pero como ya están amarrados acá en el PAN, ya cambió el escenario, le metieron ahí la presión. Tema. Perdón, señor Adán. Pues, sí, por favor. Gracias, a ver, ¿ya quedó claro? Sí, ya quedó. Ya, ahora sí, ya. Sí. Ya la tercera ya. Ya me pasan un par de manzanas, por favor, para explicarle. Ya nos vamos, señores. Ya vámonos. Muchas ya gracias. nos están corriendo. Mario León, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Síganos en las redes sociales y en Radar 107.5. En Expreso Querétaro. Saludos a Miki, que ya está de vuelta. 24 Abrazo. En la 107.5 de FM, en Radar, como todos los jueves. Todos los jueves y a las 7. nos vemos la próxima semana aquí en el Foro Expreso Querétaro. Adiós, bye bye, oli. Hasta la próxima.